pruebas, en dificultades, en enfermedades, en partida de un ser querido. El primer versículo que me viene a la cabeza, pero desde hace 40 años, no se dormirá el que te guarda. A nosotros nos sorprende, a nosotros nos parece raro, a veces nos parece hasta injusto, pero Dios no se durmió. Dios no dijo, uy, ¿qué pasó acá con fulano? No, no se dormirá el que te guarda. Bueno, el primer mensaje de esta mañana es Dios es soberano. Amén. Esta es la introducción, ¿no? Ahora viene el mensaje. Estos cuadernillos que acaba de mostrar Roberto también, que son, dice puerta, camino y meta, muy bien, como dijo Roberto, no es el manual de lo que mal llamamos comunidad cristiana, porque no existe ese nombre en la Biblia. Somos un movimiento de restauración de la iglesia. Ese sería lo que con lo que nos tenemos que identificar. No es un manual, sino que son temas fundamentales para la vida de un cristiano que quiere seguir a Cristo y hacer su voluntad. Son 4 cuadernillos y son excelentes. Cada uno, por más que yo leo otras cosas, escucho, llevo 48 años en el reino y en este mover, no encuentro ningún material mejor. Así que les recomiendo que todos tengan los 4 cuadernillos. Nosotros este año hicimos todo el año el de la familia. Es excelente. Miren que hay libros sobre la familia. Qué sé yo, debe haber cientos de libros. Este sencillo libro que habla de la familia cristiana es el cuadernillo número 4, porque este que ustedes estuvieron viendo es el número 3. Es lo mejor que hemos visto y nos ha bendecido muchísimo. Y yo los felicito de que estén en los grupos familiares, en las relaciones, leyendo, meditando sobre estos conceptos, porque los necesitamos. Obviamente que no podemos estar, también lo dijo Roberto, todo el tiempo con un solo tema. Tenemos otros temas que tratar, tenemos otras cosas que enseñar a la iglesia. Pero sí, y creo que ustedes hacen lo mismo que estamos haciendo nosotros, hay un tema conductor. Todos los días nos levantamos y tenemos 20 minutos para leer una página, media página, contestar 3 preguntas y estudiar un versículo por semana. Entonces, toda nuestra congregación, aunque estemos con otros temas y atendiendo otras situaciones, todos estamos con el mismo versículo en la semana, estamos con el mismo tema. Entonces, por ejemplo, acá hay muchas madres, quizás más de 60, muchas familias haciendo escuela en casa, se juntan para alguna actividad, y mientras los chicos tienen alguna actividad como escuela de fútbol, como natación, como música, como inglés, y están esperando, están compartiendo lo mismo, están compartiendo los mismos pensamientos, las mismas enseñanzas, están compartiendo los mismos conceptos. Nos hace bien poder usar este material para la comunión. Nos hace mucho bien. Yo no voy a referirme a cada punto de este cuadernillo, porque cada punto, cada página merece un mensaje de 1 hora. Y no quiero ser tan largo, pero
quiero en general, como el año pasado, en el 2019, lo estuvimos viendo nosotros y nos faltó algunas lecciones porque no llegamos, nos faltó la número 5, que habla sobre la autoridad y la sumisión, y la parte de problemas entre hermanos no nos vamos a meter porque más bien eso debería ser tratado a nivel del liderazgo y los pastores. Pero este año vamos a volver a repasar el capítulo 4, que es, no este año, no el año que viene, el 2021, que es el servicio, y el número 5, que es la autoridad y la sumisión. Aunque voy a hacer referencia a muchos versículos, quisiera leer uno solo. Estoy buscando acá mi Biblia, que está en Efesios, es muy conocido, en Efesios capítulo 2, los que tienen Biblia, si no los demás anoten y después pueden meditar en esos versículos. Capítulo 2, versículo 12. Para fijar un primer concepto. Estamos hablando de la relación entre hermanos. Y el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a que hasta la venida de Cristo, durante siglos, para los judíos que tenían la Biblia, porque la ley, el Antiguo Testamento, y tenían al único Dios verdadero, eran monoteístas, entre ellos y todos los demás pueblos, los gentiles, entre los que estamos nosotros, los que no somos judíos, había una pared de separación muy grande. Los judíos eran muy resistidos por todos los pueblos y los judíos resistían a todos esos pueblos que eran politeístas, que tenían cantidad de dioses, que eran supersticiosos, que sacrificaban a sus hijos en el fuego. Y Pablo dice, hablando de los que no éramos judíos, en el versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, porque eran ellos los que tenían los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero miren esta proclama, este querigma. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, es decir, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La muerte de Cristo, la sangre de Cristo, al creer nosotros en Él, nos hizo cercanos a las promesas y al Dios verdadero. Porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne. Es decir, cuando Él fue a la cruz y fue partido, como cuando tomamos la cena y decimos, este es el cuerpo de Cristo que por nosotros es partido, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, es decir, en Él mismo, en su sacrificio, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Estos versículos da para hablar muchísimo, pero quiero decir una sola cosa. Jesús, cuando murió en la cruz, en su cuerpo y por su sangre, dice la Escritura, abolió las enemistades. Mató en esa cruz
las enemistades. Y el primer punto es, en la relación entre hermanos no puede haber enemistades. No puede haber que este no me saludó, que a este no lo aguanto, que este es insoportable, que no quiero saber nada de aquel. No puede haber peleas, no puede haber enemistades, porque Cristo en la cruz, en su sangre, por su sangre y en su cuerpo, las eliminó. Y eso tiene que estar en primer lugar en nuestra mente. Por supuesto que hay hermanos insoportables. Por supuesto que hay hermanos de muy mal carácter. Ahora voy a hablar de eso. Por supuesto que hay hermanos que a veces uno prefiere pasarlo de largo. A mí me pasa todo el tiempo. Me tengo que juntar con alguien y estoy feliz. O con algunos pastores, o con algunos matrimonios, por la afinidad que sentimos, por muchísimas cosas. Pero a veces tengo que juntarme con otros a tratar a lo mejor algún tema y no voy con alegría tan exuberante. Pero quiero decirles que a pesar de eso, no puede haber enemistad entre nosotros. La enemistad no es simplemente pelearnos a los gritos, qué sé yo. Estoy hablando ahora del reino de las tinieblas, insultarnos, no querer saber más nada de vos. Las enemistades no es solo eso. Las enemistades es cortar el rostro. Las enemistades es no te invito ni loco a mi casa. Las enemistades es, bueno, te tengo que ver en la reunión, paciencia, pero después no quiero saber nada con vos. Es la actitud de mi corazón hacia mi hermano. Y yo quiero decirles que Jesús abolió, costó la muerte de Cristo, costó el derramamiento de su sangre para que no haya enemistades y menos en el cuerpo de Cristo. La segunda cosa que quiero decir sobre este libro número 3, la relación fraternal, es que hay muchísima enseñanza de cómo tenemos que hacer. No solamente dice, bueno, tenemos que amarnos, sino que hay 3 o 4 páginas que nos hablan de cómo hay que amarse. ¿Qué es amar al hermano? No es decir que lo amo, sino que hay cosas prácticas que tengo que hacer. ¿De dónde viene ese amor del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones? Entonces hay muchísima enseñanza que apunta a corregir las cosas que están mal en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar. Y también a destacar las enseñanzas estas de cosas que son importantísimas en la relación entre hermanos. Pero escuchen el principio número 2. El principio número 1, no puede haber enemistad. El número 2, cuando leas cada capítulo, cada párrafo, cada renglón, tenés que decir, yo lo tengo que aplicar. Esto es para mí. No pensés en otro hermano. No digas qué bien que le viene a fulano o a mengano. Porque es Dios que te quiere hablar a vos. Es muy fácil aplicar la escritura a los demás. Pero necesitamos cambiar de actitud. Necesitamos entender que todo esto es para que nosotros lo apliquemos. Para que nosotros lo hagamos. Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque es muy difícil lo que estoy diciendo, ¿eh? Por ejemplo, cuando tenemos problemas con alguien o alguien actuó distinto de lo que nosotros pensamos, lo primero que tenemos es una palabra de crítica con alguien.
Che, pero vos viste cómo reaccionó fulano. Che, pero vos viste lo que hizo Mengano. Porque quizá lo hizo distinto que yo, o porque de verdad actuó mal. Pero eso se llama chisme. ¿Saben lo que es el chisme en la iglesia? Es el cáncer que mata al cuerpo. Tarde o temprano, el cuerpo de Cristo se destruye con el chisme. Entonces, esto se aplica a nosotros. Aplícalo a tu propia vida. Cada uno piense. Esto que está diciendo acá, los pastores que están enseñando, estos versículos que están resaltando, es para mí, para que yo lo diga. ¿Cómo se logra esto? De una sola forma, con el Evangelio del Reino de Dios. Necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos volver a escuchar a Cristo diciendo que para ser salvos tenemos que ser sus discípulos. Que para ser salvos tenemos que tener a Jesús como nuestro dueño, como nuestro Señor, como decimos en la palabra en griego, nuestro Kyrios. Si eso es nuestra manera de pensar, si así nos hemos entregado a Cristo, va a ser fácil poder hacer lo que yo digo. Porque es Jesús quien nos manda. Es Jesús quien todo este libro que ustedes meditaron, es Jesús quien nos dice cómo tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar. Y si es Jesús que te lo dice, Él es tu Kyrios, es tu dueño. No tenés decisión propia. No podés decir, es muy fácil decir que yo perdone, pero vos sufriste lo que yo sufrí. Miren, voy a ser muy directo, a lo mejor un poco fuerte para algunos. No me importa lo que sufriste. No me importa. Y te voy a decir por qué. Porque todos sufrimos alguna cosa de parte de otro. Pero lo que me importa es que te entregaste a Cristo. Y tu Kyrios dice que tenés que perdonar. Sea lo que sea. Tenemos personas que cuando se convierten y abren su vida, no lo podemos creer. Ponemos cara de nada, pero adentro estamos escandalizados. Tenemos personas que confiesan en su niñez haber sido violadas por sus padres, sus hermanos, sus abuelos, manoseados, haber pasado una adolescencia que fue un infierno, y muchas otras cosas. Pero cuando termina todo eso, la enseñanza que tenemos que dar es la que dio Jesús. Tenés que perdonar. Ahora no tengo que perdonar para que al otro le vaya bien. El otro va a tener que dar cuenta a Dios. Tengo que perdonar para sanar mi corazón, para sanar mi alma. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir la relación entre hermanos conforme a toda la enseñanza de este libro? ¿Cómo hacemos? Porque humanamente es imposible. Se hace por el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando nos entregamos a Cristo, cuando el Evangelio tocó nuestro corazón. La tercera cosa que quiero decir, tenemos que revisar si estamos en Cristo. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Examinaos a vosotros mismos. Evalúense ustedes si están en la fe, si están en Cristo. Se lo dice a una iglesia. Se lo escribe a los corintios. ¿Cómo es posible? Sí es posible. Es posible ir al grupo familiar, cantar, he decidido seguir a Cristo, cuán grande es Él, levantar las manos. Es posible hacer todo eso y no estar en la fe. Necesitamos revisarlo. Más bien la Escritura nos enfrenta, y ahora vamos a leer algunos versículos en 1 Juan, que si queremos saber si estamos en el reino o no estamos en el reino de Dios, no es porque vamos a la reunión y escuchamos
lindos mensajes, cantamos lindas canciones. ¿Qué hace falta? Por supuesto que hace falta y a mí me encanta. Yo tengo acá un aparato enorme que es un órgano viejo. Yo me siento a cantar ahí, me encanta, el canto con el corazón, con la mente. Pero si querés saber si estás en Cristo, tenés que fijarte si amás a tu hermano. Porque el que no ama a su hermano no conoce a Dios. No está dicho a un grupo de inconversos como cuando Jesús predicaba y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, había 5.000 personas, todas lejos del reino de Dios, sin saber una sola parte. Está dicho a la iglesia, está dicho a mí y está dicho a vos. Entonces, miren la importancia que tiene el tema que ustedes están tratando. ¿Y por qué, Jesús pone estas condiciones para entrar al reino? Porque estas condiciones nos hacen renunciar al reino de las tinieblas y nos hace entrar al reino de Dios. Y en el reino de las tinieblas vivíamos lejos de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 1 y 2, que vivíamos según el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme a la voluntad del príncipe, de la potestad del aire, de Satanás. Vivíamos de esa manera. Hermanos, no voy a hablar de esa charla ahora, invítenme en otro día y les doy la charla. ¿Cómo se está viviendo en el mundo hoy? Pero quiero marcar un solo punto de los muchos puntos que tengo en esa charla. El humanismo. El mundo cambió a Dios y se puso al hombre en el centro. Romanos 11 termina diciendo el apóstol Pablo, hablando de Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cristo, el centro de la vida del hombre. En el reino de las tinieblas y en los últimos años, la filosofía que envenenó a Occidente es que cambiaron ese versículo y ese versículo dice, porque del hombre, y cuando hablo del hombre, hablo de la raza humana, a ver si alguien me hace un juicio porque estoy discriminando a las mujeres, porque del hombre, por el hombre y para el hombre son todas las cosas. Ese es el humanismo, poner al hombre en el lugar de Dios para vivir conforme a nuestra propia manera de pensar, de sentir y de querer. Pero hay un primer hijo del humanismo que se llama hedonismo. La palabra hedonismo viene de una palabra griega que es Edom, es con H, Edom, y hedonismo también es con H, que significa el placer, literalmente, lo quiero leer acá, significa o propone el placer como valor supremo de la vida. Lo más importante de la vida es pasarla bien, es que te sientas bien, es que estés viviendo con placer, que estés contra nosotros. Hay un hedonismo inmoral, que es el que más nosotros vemos en el reino de las tinieblas y el que más se está manifestando últimamente. Es un hedonismo que, como dice que el placer es el valor supremo de la vida y es inmoral, no le importa lo que haya que hacer para obtener ese placer. Por supuesto que no tiene en cuenta a Dios para nada. Si para lograr ese placer hay que incurrir en fornicación, en adulterio, en homosexualidad, en lesbianismo, en drogas, en sexo libre,
en mentiras, en robos, en estafas, si hay que envenenar el cuerpo, el alma, la mente, con lo que sea, con los medios de comunicación que hay hoy, con la pornografía, con tanta basura que viene, pero todo tiene su origen en esta palabra, hedonismo. Yo quiero tener placer, no me importa. Al hedonismo no le importa tampoco que se destruyan familias, que se provoquen divorcios o abortos, que no es más que matar a una persona, que cometer un homicidio, porque ese hijo me va a traer problemas, porque la quiero pasar bien y yo tengo que estar detrás de cambiar pañales, de ir al médico, de la mamadera, de amamantar. No. Ustedes saben en Estados Unidos hasta dónde han llegado en este grado de hedonismo. Yo estoy espantado porque yo no lo sabía, me enteré hace poco. Cuando la mujer comienza con contracciones, con dolores de parto, para tener un bebé de 9 meses de gestación, mientras el chico no saque la cabeza del útero de la madre, puede ser abortado, puede ser matado. Le inyectan un par de inyecciones, provocan no sé lo que le provocan, y lo sacan a pedacitos. Hasta ese grado estamos llegando. Y lo que es peor, este hedonismo inmoral, las leyes de nuestro país y del mundo lo está aceptando, lo está legalizando. Así está el mundo en que vivimos. Pero hay otro hedonismo, que es gracias a Dios, yo digo acá, los que seguimos a Cristo estamos lejos de este hedonismo inmoral, aunque lamentablemente a veces hay casos. Pero el otro hedonismo, que es el moral, es el que es verdaderamente peligroso para nosotros. A veces ni siquiera lo detectamos, pero está en nuestra vida. Este tipo de hedonismo postula también el placer como valor supremo de la vida, pero dentro del cristianismo. Hay un artículo de una revista cristiana que dice que es lógico que Dios puso en nosotros el deseo de pasarla bien y del placer, que es un hedonismo sin pecado, diríamos. Locura, locura y locura. Y es por eso que tenemos cristianos egoístas. ¿Por qué creen que tenemos que publicar la relación contra hermanos y tener con tanto detalle que hablar de cada tema? Porque en nuestros corazones todavía existe un resabio de ese hedonismo de que yo la quiero pasar bien. Tenemos cristianos individualistas, que nadie se meta en mi vida. La vida cristiana es una vida en comunidad, es la vida de un cuerpo. No, yo vivo como quiero, que no se metan, voy a la reunión, pero de vez en cuando. Hay cristianos que son avaros, aunque den sus ofrendas, sus diezmos, siguen siendo avaros. Lo que tengo es mío y yo quiero más, y el materialismo es otro de los hijos del humanismo. Hay cristianos que buscan su propio bienestar, el de su entorno, el de su familia, sin importarle demasiado lo demás. Y yo les quiero decir acá una frase que agregué con la experiencia de 48 años. Es el hedonismo humanista que nos lleva a justificar la inconducta de nuestros hijos o de nuestros cónyuges, aunque estén mal delante de Dios. ¿Por qué? Ay, porque yo lo amo tanto. Porque doy mi vida por mis hijos. Si tuviese 7 vidas, doy 7 vidas por mis hijos. Mientras tanto justificás
lo injustificable. Pero no es porque amás tanto a tu hijo, a tu cónyuge. Es porque te amás a vos, porque no querés causarle problemas, porque no querés tener problemas vos mismo. Bueno, no es mi tema ahora, otro día si quieren se los hablo, pero quiero decir por qué el Evangelio del Reino. Porque la primera frase que nos convierte, que nos hace entrar al reino de Dios, es esta: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es una guerra espiritual de Cristo, del Padre y del Hijo contra ese espíritu hedonista. Miren, nos está preocupando mucho en nuestra propia comunidad la cantidad de jóvenes sin espíritu de esfuerzo. No hay jóvenes que quieran estudiar. ¿Para qué estudiar una carrera tan larga si, voy a dar un ejemplo, si hablando pavadas por YouTube se ganan millones? ¿Para qué quiero esforzarme con un título? Es el hedonismo que nos lleva a no tener esfuerzo. Tenemos una generación entre los 30 y los 40, jóvenes que están trabajando para el Señor, sirviendo, pero nos alarma muchísimo el espíritu de comodidad, el espíritu sin sacrificio y procurando el bienestar propio. Hace muchos años, Jorge Mitián, para los que no lo conocen, es uno de nuestros hermanos mayores, nos habló de este tema. Y él dijo: los cristianos, ¿hasta dónde servimos a Dios? Y él hizo este ejemplo. De aquí para allá significa atravesar el límite del dolor. Nosotros venimos sirviendo a Dios, trabajando con chicos, con jóvenes, con adolescentes, en el grupo familiar, sirviendo a otros, pero Dios nos demanda más. Nos demanda atravesar la barrera del dolor. Y cuando nos toca esto, ahí se termina. Retrocedemos un poquito y hasta acá llega nuestro servicio. Cuando tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana para atender un caso, cuando tenemos que poner plata para invitar a alguien a almorzar en nuestra casa, cuando tenemos que preparar una cama para hospedar a alguien, cuando tenemos que pasar el límite del dolor y no somos capaces de hacerlo, pero estamos en la iglesia sirviendo. Bueno, yo quiero decirles que ahí es donde aparece el hedonismo. Y Jesús traspasó el límite del dolor siendo ejemplo al máximo. Entonces, el Evangelio del Reino es el que nos va a ayudar a la relación entre hermanos. Porque todo el tiempo, si vamos a funcionar como un cuerpo, relacionados unos con otros, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que tener mucha paciencia, pasar por alto la ofensa, perdonar y esforzarnos con nuestra plata, con nuestro tiempo, con nuestro auto. Queridos, déjenme que les diga, nuestros autos, y gracias a Dios porque lo recibimos de Dios, no te vas a pensar que vos compraste el auto por tu esfuerzo en el trabajo, porque es Dios quien te da todas las cosas. Dios te toca un cablecito de acá y fuiste. Todo lo que sos en el trabajo, todo lo que haces, todo desaparece. Dios es tu mejor socio. Él te da el auto. Nuestros autos no son nuestros, son del reino. Se rompen muchísimo antes que los demás autos. Ojalá los ángeles lo cuidaran y lo hicieran 0 kilómetros todos los días. Porque llevamos a 5, a 6, a 7 personas.
porque vamos a buscar a la anciana que no puede venir, porque llevamos mercadería acá, siempre están más cargados, siempre tienen más kilómetros. ¿Por qué? Porque la relación entre hermanos exige que demos la vida por el hermano, que demos la vida por los demás. Entonces, tenemos que entender que es solamente el Evangelio del Reino y el Espíritu Santo morando en nosotros nos va a permitir vivir esto que ustedes estuvieron estudiando, la relación entre hermanos. Lo que caracteriza a un discípulo es el amor. Ustedes tienen un capítulo precioso ahí en ese libro. Y permítanme que les diga una aplicación práctica. ¿Cómo sabemos que un perro es un perro? ¿Cómo hacemos para ver un perro y no decir es un cerdo, es una jirafa? ¿Cómo sabemos que una jirafa es una jirafa y no es un elefante? Es muy simple la respuesta. Por las características. Porque hay rasgos que caracterizan a cada especie. ¿Cómo sabemos que un discípulo es un discípulo? Por las características. ¿Y saben quién dio las características? Jesús. Jesús dio las condiciones para ser un discípulo. Las aceptamos, estamos en el reino. Ahora necesitamos saber si somos discípulos por lo que caracteriza a un discípulo. Y Jesús dice 3 cosas nada más. Miren qué sencilla que es. Si tenés tiempo, analizalas en tu vida. Los que están tomando nota. Juan 8:31 es una de las características. Perdón, a ustedes no les molestan si yo tomo un mate, ¿no? Es mi desayuno porque estamos con mi esposa haciendo ayuno intermitente, así que hasta la 1 no probamos bocado, entonces esto entretiene la panza. Juan 8:31, Juan 13:35 y Juan 15:8. Lo resumo. Característica de un discípulo. La primera, si ustedes son mis discípulos, permanecen en mi palabra. La Biblia es el verdadero manual del cristiano. Si Jesús lo dice o Jesús lo hizo, nosotros lo hacemos y lo decimos. Si los apóstoles lo dicen, los apóstoles lo hicieron, nosotros lo decimos y lo hacemos. Segunda característica, porque si tienen amor los unos a los otros, ustedes van a ser mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos a los otros. Y la tercera característica es llevar mucho fruto, así dice Jesús. Está en Juan 15, lo voy a buscar porque se me fue la frase principal. En Juan 15, dije yo, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren qué sencillo. Entonces, nosotros, para poder llevar adelante la relación entre hermanos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que ustedes estuvieron estudiando, tenemos que ser discípulos. Y para ser discípulos, tenemos que amar la palabra, tenemos que permanecer en esa palabra, tenemos que tener amor los unos por los otros, y tenemos que llevar fruto para ser así los discípulos de Jesús. No sé qué hora es, estoy siendo muy largo. Manuel, ¿hasta qué hora tengo?
10:30. A la hora que necesites, nosotros estamos dispuestos todo el tiempo por escucharte, así que hasta las 2 de la tarde te podemos escuchar. Ustedes saben que los pastores tenemos rollo para rato. ¿Qué es entender el Evangelio y ser discípulo? Es saber que estamos para lo que Cristo nos dijo. Y escuchen bien, porque ya no me acuerdo por qué principio voy. Pero este sí es un principio importante. Estar en el Evangelio es entender que tenemos que hacer nosotros lo que Cristo nos dijo. Y escuchen bien, y no exigir a los demás que hagan conmigo lo que Cristo dijo. Lo tengo que hacer yo. Cristo me lo dijo a mí. Miren, encuentro hermanos que leen un versículo. Ama a tu hermano, como habíamos hablado de las características de lo que es un discípulo. Tener amor los unos a los otros. ¿Y cuál es la conclusión? Me tienen que amar. En esta congregación no hay amor. Sí, claro, no hay amor porque vos no amás. Porque vos decís, en esta congregación no hay amor porque no te aman a vos. ¿Quién te dijo que te tienen que amar a vos? Lo que Jesús te dijo es que vos ames. Eso es entender el reino. Ese es el primer principio para poder relacionarnos con los hermanos. Sírvanse unos a otros por amor. ¿Vieron lo que dice acá la Escritura? Me tienen que servir. ¿Cómo que te tienen que servir? Vos tenés que servir aunque ninguno te sirva. Porque a vos te habla Dios. Acá dice claramente el apóstol Pablo, soportándoos. Así que me tienen que soportar. No, querido, no tenés que ser insoportable. Si hay otros insoportables, paciencia, pero vos no. Vos, si hay insoportables, tenés que soportarlo vos. No tenés que decir, bueno, soy insoportable, sopórtenme. ¿Qué evangelio entendiste? ¿Entendiste el evangelio al revés? ¿Se dan cuenta que lo que ustedes estuvieron estudiando, estuvieron leyendo, tiene una importancia tremenda y tiene su base en el evangelio y en estos puntos que yo estoy diciendo? Y acá también quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde pones la lupa en tu hermano? Porque hay gente que está con una lupa así grande mirando a todo el mundo. ¿Dónde pones la lupa en tu hermano? La vida cristiana es un comienzo con la conversión, es un suceso. Reconoces a Jesús como Señor, crees que esa es la verdad de Dios, te arrepentís de tus pecados, te bautizás, recibís el Espíritu Santo, entraste por la puerta. Es el comienzo. Y tiene una meta, llegar a ser como Jesús. Pero entre el comienzo y la meta hay un camino largo. Ese camino largo son estos cuadernillos de Puerta, Camino y Meta. A medida que aprendemos y avanzamos, estamos caminando hacia la meta. Si la vida cristiana es así, quiero decirle que cada uno de nosotros estamos en un lugar diferente del camino. Por ejemplo, de Buenos Aires a San Luis yo tengo 800 kilómetros. Bueno, yo y todos los que vivimos en Buenos Aires. 800 kilómetros. Cuando voy a San Luis en coche, que no sé, ya perdí la cuenta de las cientos de veces que fui, a mí me ayuda a saber que estoy por la ruta 7, que me lleva donde me tiene que llevar. Y me ayuda a saber que estoy por el kilómetro 500 o 490 y llegué a la ambulancia. Ahora, así es la vida de cada uno de nosotros. El que salió antes que yo está por Villa Mercedes. El que salió después está por Junín.
Entonces, eso sucede con la vida de cada uno de nosotros, con mi vida, con tu vida, con los nuevos, con los viejos. Estamos todos en el camino. Algunos habrán avanzado mucho más, otros habrán avanzado menos, y aquí quiero hacer una aclaración. Avanzan más los que tienen más años. Puede ser un joven de 18, 20 años que haya superado a muchos que tienen 30 años en el reino. Avanzamos en la medida en que nos parecemos a Jesús y renunciamos a nuestra propia manera de ser. Así que cada uno está en un lugar diferente del camino. No sé si alguien llegó al kilómetro 700, que creo que es por Villa Mercedes, ¿no? Villa Mercedes 710, por ahí. Bueno, le falta 90 kilómetros. Si alguien llegó, como dije antes, qué sé yo, hay tantos pueblos que uno cruza, pero yo me acuerdo mucho de la Goulash porque ahí paro y descanso y después sigo al otro día. Si alguien llegó al kilómetro 490, ¿dónde ponés la lupa? Porque yo estoy en la Goulash y vos me ponés la lupa del 500 al 800, me matás, me recontrafundís. ¿Por qué? Porque me falta todo eso. No lo hice todavía. Mirá todo lo que le falta a este. No, vos tenés que poner la lupa del 500 para atrás. Y a cada hermano, que ya sabemos que le falta, y vos que vas a decir que le falta, a vos también te falta. Cada hermano, tenemos que decir cuánto creció este hermano en Cristo. Qué increíble. Yo creo, salvo los nuevos que están ahora, los que están de antes, yo conozco toda su historia. Desde que nacieron, aunque los conocí con más años, porque la amistad y la relación nos ha llevado a hablar de nuestra infancia, de nuestros momentos buenos y de nuestros momentos malos. Y yo puedo decir cuánto avanzó este hermano. Me acuerdo cuando se convirtió, que no entendía nada, que era un bebé. Pero cuánto creció en Cristo. ¿No es mejor poner la lupa en eso? ¿Sabes a quién hay que ponerle la lupa? ¿De dónde está hasta dónde le falta? A vos mismo. A vos te tenés que poner la lupa. Para estar seguro de lo que te falta y trabajar en tu carácter, en tu vida, para alcanzar esa meta. Entonces, cuando vos estás leyendo este libro, no se te ocurra decir, ya lo dije antes, lo digo de nuevo, esto, qué bien que le viene a fulano Mengano. No, si vos ya lo lograste, ese punto, gloria a Dios. Poné un resaltador ahí y decir, ya lo logré. Pero mirá el próximo, y si no lo lograste, ponete a trabajar con la escritura, con la oración, con la confesión. Buscá al hermano y decir, Dios me habló de que yo esto no lo estoy haciendo y no lo puedo hacer. Necesito ayuda para poder avanzar en el reino. No podemos usar la palabra de Dios para juzgar a otros. En este libro hay una parte principal de todo lo que hemos leído. Mucho de lo que estoy hablando son conclusiones que hemos sacado el año pasado. Está en la página 17 y que dice, el que no ama a su hermano permanece en tinieblas y en muerte. Y es increíble, hermano, increíble la cantidad de versículos que Juan escribe en su primer carta. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, no pertenece al reino de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios, peor todavía.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Queridos, es imposible seguir a Cristo y no amar a los hermanos, a cualquier hermano, a todos los hermanos, especialmente los más débiles, los más difíciles, los más insoportables. Yo quiero decirles que no hay nadie que se resista al amor. Vas, lo saludás, lo abrazás, le decís que estás orando por él. Por supuesto que estás orando por él, no vas a estar mintiendo. Lo invitás a comer a tu casa, aunque sea un gruñón, aunque sea insoportable, lo ganás, porque el amor son cuerdas de misericordia que atraen a la persona hacia Cristo. Entonces, yo si tengo que decirles algo, este pasaje es tremendo. Ustedes saben, perdón, Ramón y otros, si hablo un poco de los evangélicos, pero yo vengo de la iglesia evangélica. Ustedes saben que hay una tendencia en la iglesia evangélica de pensar que hay versículos de primera y versículos de segunda. Hay gente que tiene toda la Biblia subrayada. ¿En qué versículos? En todos los versículos que los benefician, que le traen paz, que les habla de que Dios los ama, de que somos su pueblo, manada pequeña, no temáis, a vosotros os es dado el reino, y lo subrayamos, porque mira lo que dice Dios acá, yo pertenezco a la manada pequeña, que es el reino de Dios, y me pertenece el reino. ¿Por qué no subrayás el versículo que sigue? Vended todo lo que tenés, dalo a los pobres y haced tesoro en el cielo. Ese es un versículo de segunda. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Jesús, nos hace descansar, la verdad que estoy... Y lo subrayás, pero ¿por qué no subrayás el que sigue? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mientras seas orgulloso y soberbio, no vas a tener descanso para tu alma. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso viene de la condición que Jesús pone. Subrayamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, no se pierda y tenga vida eterna. Y yo creí, y Dios me amó, y tengo vida eterna. Versículo de primera. Pero cuando Dios te dice que si no amas a tu hermano estás en muerte, ¿por qué no lo subrayas? Entonces tenemos que tener también mucho cuidado cómo manejamos las escrituras. ¿Saben qué? Subrayemos toda la escritura o no subrayemos nada, porque no hay un quinto evangelio. No está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el quinto es según los santos evangélicos. No existe ese evangelio, que solamente tomamos lo bueno. Tenemos que tomar toda la escritura si somos discípulos de Jesús. Tenemos que saber que lo que nos caracteriza como miembros del cuerpo de Cristo es el amor. Porque Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, del cual cada uno de nosotros somos miembros y tenemos una cabeza. Esto, permítame un minuto, el apóstol Pablo revela un misterio y dice cómo es Cristo.
Nosotros imaginamos a Cristo en el cielo, todo de blanco, rodeado de un esplendor increíble. No, eso así no es Cristo. Dice Pablo que somos miembros del cuerpo y Cristo es la cabeza. Y así es Cristo. Dice él, así es Cristo. Y la cabeza que nos guía como cuerpo es amor. Entonces necesitamos entender que si somos miembros los unos de los otros y del mismo cuerpo, nos tenemos que amar, nos tenemos que cuidar. No existe el individualismo. O sos hígado, o sos riñón, o sos brazo, o sos mano, o sos pierna, o sos lo que sea. Sos parte del cuerpo, no podés andar solo. No puede ser que a la mañana cuando te vas a levantar, te levantás y la pierna izquierda, no sé de qué lado dormís, dice, no, yo me quedo un rato más porque me quiero quedar en la cama. Es todo el cuerpo, todos necesitamos todo. Nadie puede prescindir de nada. Por eso yo digo, por favor no me digan pastor, soy miembro del cuerpo y necesitamos todos de todos. Aunque a uno les haya tocado ser un miembro de nosotros, todos dependemos del cuerpo. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:29. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como Cristo a la iglesia. Los que me conocen de muchos años van a decir, no cambia nunca de ejemplo, pero la verdad que me da resultado y no tengo por qué cambiar. ¿Nunca te mordiste la lengua sin querer? ¿Alguien se mordió alguna vez? Levante la mano, la lengua sin querer. Bueno, un montón. Entonces, ¿quién mordió la lengua? Sí, tus dientes. Hiciste así, te mordiste. Entonces, ¿qué hiciste? Ah, no, esta no me la va a hacer. Agarraste un martillo y te bajaste todos los dientes. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Nunca te pisaste un pie con otro. Siempre el pie que pisa al otro pisa el dedo que está medio lastimado. ¿Qué hiciste cuando el pie pisó al otro? Agarraste un hacha y te cortaste el pie que se atrevió a pisar al otro. ¿Y por qué sos capaz de menospreciar, de hablar mal, de criticar, de dar vuelta a la cara a un hermano? Si es tu propio cuerpo. Nosotros no vamos a separar la paja del trigo. A lo mejor no es hermano, a lo mejor no se convirtió nunca y está entre nosotros. Tenemos mucha gente así. Nosotros acá tenemos mucha gente así. No se enamoró de Cristo, se enamoró de la comunidad, de la hermandad, de que los hijos tienen amigos, de lo bueno, de lo comprensivo, de los amorosos. Pero nosotros no vamos a ser, es parte del cuerpo. Hasta que Dios diga que no, lo tenemos que sustentar. Y para poder tener servicio los unos a los otros, que es el capítulo 4, yo lo que diría, si ya terminaron el libro, es que de aquí a diciembre hagan una leída rápida. Lean, qué sé yo, 15 minutos por día, 20 minutos. Vuelvan a leer todo, porque se refresca mucho la mente. Y también les puede ayudar lo que yo acabo de decir para leerlo con otros anteojos. Pero quiero decir que si va a haber amor, si va a haber comunión, si va a haber servicio, si va a haber respeto, si va a haber reconocimiento de autoridad,
simplemente es porque el amor de Cristo es el elemento principal que está en nosotros. Finalizo esta charla diciendo que todo lo que tenemos en este cuadernillo, que vuelvo a repetir, es lo mejor que yo conozco en este tema. Por favor, leamos. Perdón, me está haciendo recordar que tengo que tomar un remedio. Por favor, leamos lo que dice este cuadernillo, estudiemos, memoricemos algunos versículos, oremos sobre el capítulo 2, que es el amor fraternal. Porque toda la Escritura, escuchen bien, todo lo que yo acabo de decir, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:14, porque toda la Escritura, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Escritura. Versículo de primero. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es tu próximo. ¿Quién es tu próximo? Es tu hermano. Es el que va a dar la vida por vos y por quien vos vas a dar la vida. Y si sos capaz de amar al que pertenece a tu cuerpo, seamos 10, seamos 100, seamos 1000, lo que seamos, el cuerpo que somos en un lugar que formamos, que estamos juntos, si podés amar, cumplís toda la Escritura. Ya está. Ya hiciste. Sos un verdadero discípulo de Cristo. Bueno, me parece que hablé muchísimo. Pido perdón si fui muy extenso. Pero Daniel. Es todo lo que quiero decir. Daniel, ¿podrías puntualizar el punto 4? Porque nombraste 3 y dijiste no sé qué cuál punto es. El 3 es, tenemos que revisar si estamos en Cristo, evaluarnos. Y después cuando hablaste de las características, ¿cuál sería el 4? Mirá, el primero fue una introducción, ¿no? Sí. Después hablo de que necesitamos la revelación del Evangelio, es el punto... No, Roberto, no seguí el apunte, la verdad que no... El 1 dijiste no puede haber enemistad entre nosotros. El 2, ¿cómo tenemos que hacer? Que es el procedimiento, que el libro está lleno de instrucciones. Y el 3... tiene que ser aplicado a nosotros, claro, y no a los demás. 3, tenemos que revisar si estamos en Cristo y valor. Y el 4 sería las características de un discípulo, que vos diste varios ejemplos de cómo se reconoce un discípulo. ¿Sería ese? No, yo antes de ese hablé, o después de ese hablé del hedonismo. Sí. Ese es otro punto. El punto que sigue, ya te digo, es entender el Evangelio, que no es para los demás, sino para nosotros. El que sigue, porque no me da otra numeración, por eso te estoy diciendo el que sigue. Ponerle no importa, pero está bien, ya nos quedó el orden. El que sigue es donde ponemos la lupa. Está perfecto. Y el otro es el amor, página 17, de Puerta Camino sí. Y el otro es, tenemos que saber qué es lo que caracteriza a un discípulo, porque somos miembros los unos de los otros, nadie aborreció su propia carne. Y terminé con leer, estudiar, memorizar y orar el capítulo 2, el amor. Ahí está. Gracias. Bueno, Dani, la verdad que... Perdón, ¿qué versículos dijo lo último? Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Gálatas 5:14. No les leí el 15, que también es de primera, porque cuando uno lo lee
te sale fuego por la boca, porque es tremendo lo que dice Pablo, pero léanlo ustedes. Gálatas 5, 14 y 15. Pero cada uno póngase delante de Dios con esos versículos. Amén. Qué bueno. Decía que bien nos hace poder recordar todos estos puntos que hemos estado viendo, pero importante lo que vos nos indicás, que sería bueno de que podamos revisar nuevamente una lectura rápida y poder poner ahí un señalador donde estamos más complicados, estamos más débiles, donde nos cuesta lo que más necesitamos. Yo creo que es importantísimo porque es la manera de hacer esa evaluación, pero personal, no comunidad, porque a veces evaluamos a todos menos yo. Entonces es muy importante que poner ese punto ahí para evaluarnos, ¿no? La verdad que hace muchos años que venimos revisando y escuchando esta palabra, lo que nos indica ahí la enseñanza, pero qué nueva es cada día que la revisamos, que la leemos, como que nos muestra más, nos abre más los ojos, nos enseña más y nos hace ver que todavía necesitamos, que tenemos que avanzar, que tenemos que quitar aquello que nos sirve. Y como dice Hebreos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué habla antes? Despojarnos de todo peso y del pecado, ¿no? Y nos vamos despojando de aquello que nos sirve, que no nos ayuda. Y yo creo que esta enseñanza es así. Cada vez que leemos, cada vez que nos paramos allí, se renueva nuestro espíritu. Nos renovamos de nuevo, revisamos nuevamente. Qué fácil podemos caer en lo que vos decías recién, ¿no? Enseñar y exigir a otro que lo haga cuando yo no lo hago. Y me ayuda a mirar, a revisar. Así que bueno, Dani, la verdad que darle gracias al Señor por hacernos recordar estas cosas. Muchísimas gracias por la vida de ustedes, lo que nos han mostrado y enseñado a lo largo de tanto tiempo que nos conocemos. Y bueno, podemos recibir cada día de ustedes no solo el amor, sino la enseñanza, el ejemplo, el testimonio. Así que estamos tan agradecidos a Dios tenerles a ustedes en este tiempo, ¿no? Así que bueno, nos ha hecho mucho bien. Hay perdón, Manuel, que agrego algo. Hay un tema que también estoy hace 5 años estudiando, que es la soberbia. La palabra soberbia tiene su raíz tanto en hebreo como en de una palabra que significa altivez. Lo que quiere decir es que yo miro por encima o me siento por encima de los demás, porque sé más, porque tengo más experiencia, porque conozco la escritura. Y la altivez y la soberbia tienen su base firme en la realidad. Es verdad que sabes más. Es verdad que conoces más las escrituras. Es verdad que por tus experiencias entendiste más las cosas. Y la altivez produce esa soberbia. Y la escritura, si ustedes leen Efesios capítulo 2, nosotros siempre leemos desde el versículo 5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual... Y lo leemos para señalar la obra de Cristo, pero no fue escrito para eso. Fue escrito para decir, haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de humillarse, de que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló. Y si ustedes leen
los 4 versículos anteriores, van a ver que los 4, el requerimiento apostólico, es humillarnos, es considerar a los demás como mayores a mí mismo. Bueno, léanlo y miren. Y ese es otro espíritu que el humanismo está engendrando. Y yo me olvidé de decir que la gran desgracia de lo que está pasando hoy es que ese espíritu humanista que provoca varias cosas, yo hablé del hedonismo, provoca el materialismo, provoca el secularismo, provoca la soberbia esta, que es el egoísmo, se está metiendo en la iglesia. Que eso se viva en las tinieblas es lo más común. Pedro predica su primer mensaje. Nosotros lo terminamos en Hechos 2:38, cuando dice, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ustedes recuerdan. Pero si ustedes leen los próximos versículos, dice, y con muchas otras palabras, les persuadía diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora sí, la generación del año 0, o del año 1, el año de Cristo, que nació Jesús, el siglo que nació Jesús, era perversa. ¿Qué nos queda para nosotros 20 siglos después? Pero que el mundo sea perverso, que el mundo esté viviendo así, no hay problema. Pero que la iglesia esté dejando entrar este espíritu, eso sí es muy triste y muy problemático. Que bueno, no sé si alguien quiere cortar algo, quiere decir algo, así nos vamos preparando para orar y sacarnos una foto. ¿Puedo? Yo pensaba en cómo Dani empezaste a hablar y me quedó una palabra fuerte que es, que dijiste que es soberano Dios. Y hasta que no entendamos, se me venía a la mente, hasta que no entendemos la soberanía de Dios y que Dios tiene toda autoridad, nos es difícil, nos es gravoso cumplir con los mandatos de Dios. Entonces, hasta que en nuestro corazón no está esa soberanía, o como lo vemos en los libritos, de que no está Cristo en el centro como rey, como soberano, nos va a ser imposible aplicar todos estos conceptos a nuestra vida. Y me quedó mucho esa palabra, no sé si a alguno más le habrá quedado eso, pero tenemos que entender eso, la soberanía de Dios, de que no hay discusión, que Dios dice es blanco y es blanco. La palabra dice es así y así es como es. No hay una discusión de decir yo discuto con Dios, decir bueno, pero Dios también me tiene que entender a mí, que esta situación es difícil, que esto pasa, y no es así. Dios dice que esa es la manera y así es como debe ser. Y hasta que no comprendemos eso de la soberanía de Dios, no podemos aplicar el Evangelio del Reino a nuestra vida, es imposible. Así que me quedo con eso, es lo que más me quedó. Recordaba una canción que seguro que vos también conocés, Dani, de años atrás, que dice, soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. El trono y la corona suyos son, somos sus siervos, tú eres el amo. Y esa canción es una declaración de parte nuestra, ¿no? De reconocer a Dios como nuestro soberano, como nuestro rey, el cual dicta las leyes, dicta la forma de vivir y nosotros la tenemos que aplicar. Así que, bueno, me quedó mucho y se me vino esa canción a la mente. Pensando en eso y escuchando todo el encuentro, me impactó mucho verlo de esa manera.
de que tenemos que entender la soberanía de Dios en todo. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Si quieren, agarré la guitarra porque me acordaba de la canción, pero si quieren la podemos cantar, si no, no hay problema. Díganme ustedes. Yo quería decir algo que me gustó. Cuando mucha gente le critica a la iglesia y dice, en esta iglesia no hay amor, y Daniel dijo muy sencillamente, porque vos no amás. ¿Cuántas veces uno hace esa crítica? O los hermanos que se ofenden con la iglesia y dicen, no sé, acá no hay esto, acá no hay lo otro, acá no hay lo otro. Y bueno, ver también qué es lo que uno nos da. A nosotros, Daniel nos ha hecho muy bien en este libro, lo estamos viendo con el grupo, con el Mati, le hemos sacado bastante jugo. A nosotros como grupo nos interrumpió un poco todo lo que hicimos con San Miguel, lo del sacerdocio, pero este retiro que tuvimos, que fue como 1 mes y medio, 2, pero después volvimos y lo retomamos y bueno, nos ha hecho bien. Nos falta un pedacito, ¿no? En nuestro grupo nos retrasamos un poco por ese tiempo que tuvimos con las actividades de San Miguel, pero nos ha llevado mucho a escudriñarnos, a vernos, a ver cómo están las cuestiones prácticas de este amor. Así que bueno, la verdad que es súper recomendable para seguir leyendo y meditando. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más, si están de acuerdo que cantemos la canción, hagamos una señita con el dedo ahí. Dale, dale. Vamos. Hola. Acá. Quería compartir algo. Manuel, Dani. Sí. Daniel. Quería compartir algo que yo estoy, por ejemplo, Corintios 13, que habla sobre el amor verdadero. Y eso lo estoy estudiando para mí. Ahí pongo mi nombre en el Corintios 13. Porque ahí dice, si hago un montón de cosas y no tengo amor, no vale de nada. Entonces estaba estudiando ahí en la página del librito verde, en la página 20-21, que dice, el amor debe desarrollarse, abundar más y más. ¿En quién? En mí, cada día más. Y ahí dice un versículo, Filipenses 1:9, después primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 12 en adelante. También dice, este amor fluye de un corazón sincero y purificado. Entonces yo estoy estudiando ese Corintios 13. Eso me lo digo yo. No tengo que ser orgullosa, no tengo que ser envidiosa. Dice, no por todo me voy a enojar. Dice un montón de cosas. Así que por más que yo haga miles y miles de cosas, si no tengo amor, no vale de nada lo que estoy haciendo. Ese quería compartir. Y hace rato que lo quiero compartir y me está sirviendo muchísimo. Y trato de servir a todo lo que más pueda, a mi alcance, ¿no? Amén. Eso quería compartir. Qué bueno, Lili. Muy bueno. ¿Podemos cantar? Sí. Vamos. ¿Se escucha? ¿Sí? Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos. Tú eres el amo, soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son. Somos tus siervos, tú
soberano, soberano, soberano. Cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo, soberano. Amén. Soberano, eres soberano. Qué bueno. Sí, ahí está Daniel Toledo, ¿podés orar? Antes de sacarnos, después nos sacamos la foto y nos despedimos de Daniel. Bien, acá estamos. ¿Oramos primero? ¿Manuel? Dani, oramos primero. Oramos. Bien. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos regalás, por este tiempo que podemos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Gracias, Señor, por la palabra que recibimos, Señor, de parte también de Daniel, Señor, por el tiempo que nos brindó para estar juntos. Señor, si vemos todo lo que hemos escuchado, tenemos todavía un largo camino que recorrer, pero qué bueno que lo podemos hacer acompañados contigo, bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, qué bueno que es que nos podamos edificar unos a otros, animarnos unos a otros, como dice tu palabra. Señor, libranos de ser oidores solamente, si no queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, como a ti te agrada, Señor. A que tengamos cada día la capacidad de amar, de perdonar, de seguir tus caminos, Señor. Te agradecemos por el bien que nos hace estar todos juntos, por el bien que nos hace, Señor, saber que estamos en un mismo camino, prosiguiendo una misma meta que alcanzar todos juntos. Gracias, Señor, por las familias representadas en esta mañana. Creemos en fe, Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo de comunión. Señor, venga una bendición sobre la familia Líbano, Señor, y sobre cada una de las familias hoy en esta mañana representadas y de aquellos que no se han podido comunicar, que la paz de Cristo gobierne sus corazones, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que llegue tu reino con más claridad sobre cada una de las familias, que llegue tu reino, Señor, sobre cada sacerdote, sobre cada esposa, sobre cada hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, a seguir permaneciendo en la roca que eres tú, Señor, y gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Señor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.